Nuestro punto habla sobre la introducción. Cuando habla de introducción, estamos viendo en qué consiste la materia. En este caso, hablamos de historia. Pero como todos sabemos, la historia se nutre de otras materias. Y esas materias, evidentemente, que enriquecen y mucho a esta disciplina. Normalmente la gente cree que historia es solamente rememorar, recordar, inclusive en el colegio nos enseñan a memorizar. No debe ser así. Historia tiene que ser comprendido, ¿sí? Y eso es lo que lleva a que en muchas ocasiones la materia se vuelva aburrida, monótona y desprestigiada, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tratar que esto no sea así. Hablando de la introducción, principalmente habla sobre los conceptos. Cuando hablamos de conceptos, se refiere primeramente a la historia en sí y luego a sus disciplinas. ¿Qué significa historia? Historia es el relato de los momentos que ha transcurrido dentro o durante el periodo de la humanidad, ¿verdad? Y eso otra vez tiene una división. ¿Cuál es el periodo que estudiamos antes de la historia? ¿Quién recuerda? La prehistoria. La prehistoria, exactamente. Nosotros en la historia universal vemos que primeramente está la prehistoria y luego la historia en sí. Cuando hablamos de prehistoria, se refiere a todos los pueblos, a todos los seres humanos que vivieron antes que el hombre invente esto, la escritura, ¿sí? Nosotros eso vamos a trasladar a la historia nacional, a nuestra historia paraguaya, y en ese momento nosotros analizamos dos grandes etapas. ¿Cuáles eran las etapas en la historia, o mejor dicho, en la prehistoria paraguaya? ¿Quién recuerda? Paraguay precolombino. Paraguay precolombino, muy bien. ¿Y cómo se llamaban esos dos grandes momentos? Paleolítico y neolítico. Muy bien, paleolítico, antigua piedra y neolítico, nueva piedra. Nosotros no analizamos el mesolítico como existe en la prehistoria universal. ¿Por qué? Porque acá básicamente hubo un salto así bastante brusco, una revolución. Cuando hablamos de revolución no significa solamente guerra. Revolución es un cambio total. Del paleolítico prácticamente se saltó al neolítico. Y ahí nosotros vamos a ver dos grandes grupos. Los que habitaban en la región del Chaco y característico del Paraguay, muy bien. Sí, realmente así es, Ariel y compañeros. El Paraguay tiene sus propias características. Es totalmente fuera de género al resto, ¿sí? De hecho que gran parte de la humanidad tiene sus propias características. El argentino dice también lo mismo, el boliviano también dice lo mismo, pero normalmente nosotros tenemos una cosmovisión que solamente el paraguayo hace esto, hace aquello. Sin embargo, en otros países también ocurren muchas cosas de las cuales ellos no se sienten muy felices, ¿verdad? Pero bueno, nosotros analizamos la historia del Paraguay en el Paleolítico, hombres que habitaban la región del Chaco, y el Neolítico, hombres que habitaban la región oriental del Paraguay. Vamos a ver sus características políticas, sociales, culturales, por supuesto la ubicación de cada uno de estos, si tenían religión o no tenían, para qué tenían una cultura material, de qué les servía, y también qué legado dejaron cada uno de estos pueblos. Posteriormente a ello, vamos a entrar ya en el periodo hispánico. ¿Cuándo termina la prehistoria universal? Cuando se crea la escritura, ¿verdad? ¿Y cuándo termina nuestra prehistoria paraguaya? ¿Quién recuerda? La llegada de los españoles.
Muy bien. ¿Cuándo ocurre? Muy bien, Ariel. En 1524 se llega al Paraguay. Evidentemente que ahí se descubre, pero no fue una colonización rápida. Fueron viniendo paulatinamente y encima, muy alejado de la costa marítima. Eso hacía que el aventurero español o el marinero contratado por España, porque eran portugueses, italianos, de diferentes procedencias, no tenga un atractivo hacia el Paraguay. Sin embargo, igual el Paraguay pasó a ser, sí, exactamente, una conquista por todas partes, pasó a ser centro de conquista, así mismo. Paraguay va a empezar a forjar primeramente su nacionalidad y luego el Estado paraguayo. Pero primero vamos a hablar de la nacionalidad, que significa la unión de diferentes pueblos que habitan un determinado territorio. En muchas ocasiones comparten el mismo idioma, el mismo folclore, la misma cultura, pero todavía no tienen una organización política. Nosotros recién vamos a tener una organización política netamente paraguaya luego de la independencia del Paraguay en 1811. Pero acá estamos recién en la llegada de los españoles. Después de 1524, ¿cuál sería una fecha trascendental para nosotros? Esto es una introducción, gente, ¿sí? Para ir recordando. Pregunta, ¿hay algún compañero nuevo que no estuvo todavía, al menos conmigo, en Ñacu? Yo, profe. María Emilia. ¿Así es tu nombre? Sí, profe. ¿Y cómo te dicen María Emilia? Mili. Justamente estábamos hablando con una compañera, no sé por qué le ponemos un nombre largo a una persona, por ejemplo, a Carlos le llamamos Carlitos, a Juan, Juancito, y esos nombres compuestos, como María Emilia, le dicen Mili, le dan una pobre. Pero bueno, eso vamos a verlo seguramente nos vamos a encontrar en una clase de sociología, somos muy particular. Hola Giselle, perdón. Bueno, María Emilia y Giselle. Si no hay otro. ¿Qué hecho, qué fecha importante nosotros podemos destacar después de 1524? Hola Magalí, con gusto. ¿Quién se ofrece entre Giselle, Magalí y María Emilia? No tengan vergüenza. Muy bien, 15 de agosto de 1537 es la siguiente fecha importante que nosotros tenemos que destacar, la fundación de Asunción. Y en ese año, en 1537, ¿qué específicamente se funda? Si preguntan en el examen, ¿qué se funda en 1537? Sabemos que Asunción, pero ¿qué se funda específicamente? ¿Cuál es la categoría que tiene Asunción? El fuerte de Nuestra Señora de la Asunción. Muy bien, Sofía, el fuerte, la casa fuerte, muy bien, Magalí, la casa fuerte de Nuestra Señora de la Asunción, ¿sí? Todavía no era ciudad. Entonces, la siguiente fecha que va a ser fundamental para nosotros va a ser 1541, cuando se funda el Cabildo de Asunción y eso le da rango de ciudad. Pasa a ser ciudad Asunción. 2 años antes, recordemos que en 1539 fue fundado el primer gobernador del Paraguay, pero fue nombrado por una real cédula o real provisión. ¿Quién recuerda cuál fue esa real cédula primeramente? ¿Y quién fue nombrado gracias a esa cédula? La Real Provisión, profe. Sí, ¿de qué año La era? Real Provisión del 12 de septiembre de 1537. Muy bien, Sofía. ¿Y a quién se le nombró? Muy bien, Ariel. A Irala, Domingo Martínez de Irala. Domingo Martínez de Irala. Exactamente. ¿Por qué se le nombró a Domingo Martínez de Irala si nosotros teníamos un rango superior a un gobernador? En este caso, ¿quién era superior al gobernador aquí? Si vamos a hablar de la institución.
El adelantado, muy bien, Magalí. El adelantado, ¿y qué pasó con el adelantado? Don Pedro de Mendoza murió y como él dejó en cargo a Juan de Ayolas, si mal no me Sí, equivoco, sí, como segundo al mando, y Juan de Ayolas también murió, entonces quedó don Pedro de Mendoza en principio como segundo al mando de Juan de Ayolas y luego se utilizó la Real Provisión. así mismo, así mismo. Justamente como el que había sido nombrado desapareció, entonces el rey se vio con la necesidad de enviar una real provisión y gracias a eso se le nombró a Domingo Martínez de Irala. Bien, después vamos a ver 1541, la fundación del Cabildo de Asunción. ¿Qué otra fecha importante podemos ver durante este periodo? ¿Quién recuerda otra fecha importante? A grandes rasgos nomás, no hace falta que sea así. Otra fecha que puede seguir. ¿Quién se El ofrece? obispado puede ser. Puede ser el obispado porque a partir de 1500, a partir de 1542 empiezan a llegar las primeras oleadas de las expediciones que van a traer consigo a las órdenes religiosas, ¿verdad? Con el segundo adelantado, que fue Álvaro Núñez, perdón. Justamente dijiste, el segundo adelantado también llegó en 1541. Exactamente, sí, retrotraje eso para enganchar. El segundo adelantado en 1542, con él van a venir varios religiosos, pero en 1544 fue destituido y van a volver con él. Después van a ir viniendo de forma ordenada. ¿Cuáles fueron estas órdenes, ya que hablamos del obispado, de las órdenes religiosas? ¿Quién recuerda alguna orden? Y si recuerdan así, exactamente, los primeros sería fantástico, ¿verdad? Porque esta primera parte es para eso, para rememorar. ¿Quién recuerda? Los salesianos, Don Bosco, eso eran, ¿verdad? No, profe. Mercedarios creo que eran Muy bien. los primeros. Sí. Mercedarios, dominicos, jerónimos, muy bien, Jorge. Y después tenemos los dos grandes, bueno, no quiero desmeritar a los primeros también, ¿verdad? Pero los que aportaron y fundaron ciudades y vamos a decir, llevaron a cabo muy bien, Ariel, un trabajo ya de evangelización, primeramente los franciscanos, muy bien Leticia, Deini, muy bien, y luego los jesuitas. ¿Y quiénes fueron los que propiciaron esta evangelización? ¿Cuál era el vehículo transmisor? ¿Cuál era el vehículo transmisor? ¿Cuál es el vehículo transmisor acá entre nosotros? ¿Qué tengo que tener yo y qué tienen que tener ustedes para que yo le pueda transmitir las ideas? ¿Qué tenemos que tener algo en común? El idioma puede ser. El idioma, claro. Por eso justamente Luis de Bolaños ve eso y él traduce una parte del catecismo al guaraní. A partir de ahí, eso ya sirvió como vehículo transmisor de la religión y posteriormente con eso ya se facilitó y mucho, ¿verdad? Bueno, ¿qué otra fecha podemos recordar? ¿Hasta dónde llega este periodo de conquista, exploración y de conquista? ¿Hasta qué año llega? Hasta 1617 puede ser, profe, con la división de la Muy provincia. bien. ¿Qué ocurre ahí? Muy bien, Ariel. Muy bien, Federico. Ocurre la división de la provincia gigante del Paraguay durante el gobierno de Hernando Arias de Saavedra. Lástima para él, lástima para el Paraguay, porque hasta hoy día es un lastre que vamos acarreando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dificultó y nos dificulta hasta hoy día la parte comercial. Y nosotros cuando hablamos de historia tenemos que hablar justamente, muy bien Ariel, el primer gobernador criollo, cuando hablamos de historia tenemos que ver siempre el aspecto comercial, el aspecto económico es vital, ¿sí? Ayer nomás estaba viendo, bueno, anteayer y no estoy saliendo del programa, Partido Cerro, el Partido Olimpia, la gente se burlaba de nuestros países vecinos, por ejemplo.
Si alguien conoce Bolivia, me va a dar la razón. Bolivia tiene más de 15 estadios de primer mundo. Nosotros tenemos ahora con el estadio de Cerro 2 nomás. O sea que nuestra realidad económica está totalmente diferente y muy paupérrima a otros países. Pero nosotros no creemos etnocentristas, nosotros creemos que somos lo máximo. Y solo escuchar, no, parece boliviano. Gente, nuestra economía es totalmente paupérrima frente a estos países. ¿Sí? Quiero nomás citar, no estoy hablando de fútbol, pero ese aspecto tiene que englobarse con todo lo demás. Santiago, ¿vos querías decir algo? Santiago Benítez, vos sos nuevo también, ¿no? No, profesor, estaba activado mi micrófono, no me di cuenta. Ah, yo pensé que querías preguntar algo. Bueno. No soy nuevo. Ah, no. Bueno, a ver. Cuando hablamos del fin de la parte de exploración y de conquista, tenemos que referirnos al primer gobernador criollo, y eso ocurrió en 1617. A partir de ahí, ¿qué etapa se inicia? ¿Quién recuerda qué etapa se inicia? Colonia. La colonia. La colonia. ¿Qué significa colonia? Fácil. Colonizar, habitar todo lo que se conquistó, ¿sí? Todo lo que se conquistó. Recordemos que con Domingo Martínez Irala, Asunción va a adquirir el rango de madre de ciudades, porque de aquí salieron para conquistar, fundar y conquistar otros lugares, ¿sí? Ahora hay que poblar. Eso se llama colonización. Y la colonización o la edad colonial dura desde 1617 hasta 1811. 1811. Muy bien. Año de la independencia del Paraguay. Ahí vamos a ver muchos aspectos. Dentro de la colonia, me refiero, vamos a ver algunos tratados entre España y Portugal. Tratados totalmente erróneos que después van a repercutir, y principalmente al Paraguay le va a repercutir esos tratados. ¿Cuáles fueron nuestros tratados del cual estoy hablando? Tratado de permuta. Tratado de permuta, muy bien. Ya nosotros habíamos empezado anteriormente, pero ya con el descubrimiento de América y en 1494 con el Tratado de Tordesillas, eso va a generar problemas. Vamos a ver el Tratado de permuta, luego de la invasión del gobernador de Río de Janeiro a la colonia San Gabriel, luego se llamó Colonia do Sacramento, quisieron recuperar, se firmó ese funesto el Tratado de Permuta, y luego, ¿cuál fue el tratado que terminó con ese litigio territorial? El Tratado de San Ildefonso. Muy bien, San Ildefonso, así mismo. Ildefonso. Sí, Ildefonso. Pero, gente, nosotros sabemos que no terminó ahí, porque esa va a ser una causa territorial por parte, primeramente de Portugal, y luego de... ¿Deini? ¿Qué pasó? Se me activaron mal el micrófono, profe, perdón. Profe, tu micrófono. Profe, tu micrófono está apagado. ¿Te va a reactivar? Ahí está. Sí, pues a rato el Está, anfitrión silenció, por eso no. Bueno, ese tratado de San Ildefonso, ¿me escuchan ahora, verdad? Sí, profe, se escucha bien. Va a terminar ese problema de permuta, pero igual va a continuar primeramente con Portugal y luego con el Brasil. Va a ser una de las causas territoriales de la guerra contra la Triple Alianza.
También en este periodo colonial vamos a ver la famosa revolución comunera de 1717 a 1735. Muchos hechos destacados hay en este periodo colonial. Y termina, como dijo el compañero, en 1811 con la independencia del Paraguay. ¿Cómo se llama a partir de 1811 hasta 1870? Periodo independiente. Vieja. Patria Vieja, muy bien, así mismo. Es el periodo independiente, pero dividimos esa porción de 1811 a 1870, año en que concluye la Triple Alianza, la Patria Vieja. A partir de 1870 hasta la actualidad, ¿cómo se llama? Patria Nueva. La Patria Nueva, muy bien. Y nosotros después vamos a dividir ahí otra vez en diferentes etapas. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí para poder compartir el material que tengo? ¿Vamos bien? ¿Nos están aburriendo? Todo bien, profe. Todo bien, bueno. Vamos a compartir entonces ese primer material que solo el anfitrión Federico, ¿será que me puedes otorgar el permiso para compartir? Ahí probamos, profe. Ya está, gracias. Bueno. Entonces, vamos a ver ese primer material. Esto yo les voy a pasar el sábado, gente, ¿sí? Porque estoy haciendo un resumen otra vez de un resumen. Quiero que este primer PowerPoint que les voy a pasar el sábado abarque por lo menos hasta la unidad número 4, ¿sí? Pero eso me va a llevar un poquito de tiempo, así es que quiero que me tengan paciencia. Están viendo ahora lo que proyecto, ¿verdad? O lo que presento, mejor dicho. Sí, Sí profe. se ve, profe. Bueno, esto ya ustedes conocen. Habíamos hablado de la introducción, la unidad número 1. Principalmente el concepto de historia, ¿verdad? Reconstruir, narrar, explicar. Es estudiar la forma de gobernarse, la organización social, cultural, económica, historias minúsculas, cosa que normalmente no hacemos. La historia es un proceso dinámico, cambiante, ¿sí? Tiene como objeto el estudio del pasado de la humanidad y como método el propio de las ciencias sociales, tratar de entender el presente y asimilar el futuro, ¿sí? Estudiamos dos grandes etapas, la prehistoria y la historia en sí. Y fíjense, la prehistoria abarca el paleolítico, mesolítico y neolítico, pero nosotros vamos a estudiar directamente paleolítico y neolítico. Aquí yo puse a modo de poder comprender la división de la historia universal en sí. Primeramente la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. ¿Nosotros en qué edad estamos? En la edad contemporánea. En teoría somos contempos, ¿verdad? La historia necesita fuentes para estudiar. Las fuentes primarias son todos los documentos de la época, los vestigios arqueológicos, las prendas, las joyas, los dictámenes. Esas fuentes del momento en sí son las fuentes primarias. Ahora bien, lo que se escribe en base a eso son las fuentes secundarias. Y por último, vienen las fuentes orales, que también tomamos, pero en algunos casos puede que esté alterado por algún motivo específico. Entiéndase, vamos a suponer que yo quiero que ustedes sepan algo que a mí me conviene y solamente transmito eso. A eso se refiere la problemática de las fuentes orales. Evidentemente que necesita de diferentes materias. La cronología, que hace un orden
para poder dictar cada acontecimiento, ¿verdad? No podemos correr antes de haber gateado. La arqueología, que estudia las sociedades antiguas a través de los restos materiales. La antropología. ¿Quién me dice qué significa antropos? ¿Qué es el antropos? Hombre, Hombre. Muy bien. Entonces, la antropología lo que hace es estudiar al hombre en sí. La paleontología estudia e interpreta el pasado a través de los fósiles. La geografía, que ustedes saben, principalmente en el colegio damos geografía de los mapas, pero la geografía en sí tiene que ser estudiada, la geografía económica, la geografía social, la geografía cultural, diferentes aspectos. La genealogía, que es el estudio de ascendencia y descendencia, de dónde venimos, hacia dónde vamos. La lingüística, importantísimo. La lengua, de dónde proviene la lengua. Por ejemplo, nuestro idioma, bueno, en realidad tenemos 2 idiomas, ¿sí? Entonces la lengua también es rica para estudiar y nos sirve mucho en la historia en sí. Bueno, la periodización de la historia, como habíamos visto, abarca desde el Paraguay precolombino, estudiamos el paleolítico, el neolítico, ya vamos a ver detenidamente cada uno de estos. Termina en 1524 con el descubrimiento del Paraguay. ¿Alguna pregunta hasta aquí, gente? No, bueno, vamos a continuar. Exploración y conquista. Habíamos visto que empieza a partir de 1524 con la llegada de los españoles y todos esos sucesos que van ocurriendo en el Paraguay. Termina en 1617 con la famosa división de la provincia del Paraguay. Ahí termina exploración y conquista y empieza la colonia. La colonia se traslada a 1800 hasta 1811, año en que ocurre la independencia del Paraguay. A partir de ahí viene la patria vieja, ¿sí? Y vienen los primeros gobiernos independientes. Y me voy a detener ahí un ratito. ¿Quién recuerda cuáles fueron los primeros gobiernos independientes del Paraguay? el consulado. A ver si El alguien se triunvirato. anima. ¿Cuáles fueron? El triunvirato. ¿Sí? ¿Ustedes ven mi pizarra? ¿Sí o no? Sí se ve, profe. Bueno, dije que iba a cambiar de lugar para que tenga más luminosidad. Pasó un mes otra vez, no cambié nada. Bueno, a ver. Entonces, el primer gobierno independiente es conocido como el triunvirato. Su nombre ya me lo dice, que es un gobierno de 3 personas. Vamos a recordar, ahora quiero recordar con ustedes, por favor, ¿sí? ¿Quiénes integraban el triunvirato? El propio ex gobernador Bernardo, ¿sí?, de Velasco. ¿Quiénes acompañaban? Aparece un Ceballos. español. Ceballos. Muy bien. Voy a ponerle a el doctor Francia y a Valeriano Ceballos, ¿sí? Con B corta o B larga, porque en algunos en el español antiguo está con B corta, así como caballero, pero es lo mismo, ¿sí? Bernardo de Velasco, el doctor Francia y Ceballos. ¿Cuánto tiempo duró? Vamos a poner acá número 1. ¿Cuánto tiempo duró este gobierno? Un mes. Un mes, muy bien.
¿Cómo? Bueno, antes de nombrar este gobierno se convocó a un primer Congreso Nacional. Ese primer Congreso Nacional nombró un nuevo gobierno. ¿Cómo se llamó ese nuevo gobierno? Consulado. No, estamos en 1811, voy a hacer bien porque no me gusta como estoy haciendo. Bueno, voy a poner los años. 1811, entonces la independencia, el primer gobierno, triunvirato. Duró un mes, dijimos. Entonces en 1811 se convoca un congreso, en este caso el primer Congreso Nacional. ¿Y cómo se llamó este gobierno? Junta Superior Gubernativa. Muy bien, la Junta Superior Gubernativa. Tenía 5 integrantes, un presidente, 4 vocales. El presidente, ¿me dicen quién fue? Yegros. Fulgencio Yegros, muy bien. ¿Y los vocales? El presbítero Javier Bogarín. ¿Sí? Fernando de la Mora. Muy bien. ¿Otro? Ahí tenemos 2. Presbítero Javier Bogarín, Fernando Lamora. ¿Quién más? Doctor El doctor Francia. El doctor Francia. Después, uno más. Caballero. Muy bien, Pedro Juan Caballero. Un presidente, Fulgencio Yegros, 4 vocales. El presbítero Javier Bogarín, porque servía con X, miembro de la iglesia. Un civil, Fernando Lamora. Otro civil, uno de los más importantes entre ellos, por su actuación, ¿verdad? El doctor Francia. Y un militar, Pedro Juan Caballero. Fulgencio Yegros también era militar, pero él era el presidente de esta junta. Después vamos a ver las obras de este gobierno. ¿Hasta qué año duró este gobierno? Hasta 1813. Se convocó a un Congreso Nacional y se nombró un nuevo gobierno. ¿Quién recuerda? El El consulado. consulado. Ahora sí, consulado, pero nosotros vamos a denominar primer consulado, ¿verdad? ¿Quién aparece nuevamente acá? ¿O quiénes? ¿Quiénes? El Yegros y doctor Francia. ¿Y el otro? Yegros. Muy bien. Fulgencio Yegros. No copien esto porque ustedes saben, después voy a copiar mejor, le voy a enviar la foto, así es que no se detengan en eso. Ahora atiendan, recuerden, si no recuerden, vamos a refrescar eso. ¿Este gobierno hasta qué año duró? 1814. 1814. ¿Alguien recuerda qué ocurrió también durante este periodo del primer consulado? Antes de continuar. 2 cosas importantes. Uno, se va a crear el reglamento, Carta Política del Paraguay, reglamento de gobierno. 2, se funda la República del Paraguay. Paraguay pasa a ser la primera república de América del Sur. De hecho, que de varios países del mundo inclusive, ¿verdad? Bueno, en 1814 termina este gobierno. Se convoca un nuevo Congreso. ¿Y qué gobierno nace aquí? La dictadura. La dictadura, muy bien. Supuestamente esta dictadura debía de durar. Las dictaduras en general, la dictadura es un modelo romano, ¿verdad? Cuando hay un problema, se llama a una persona que gobierne con mano dura, se le da el rango de dictador supremo y normalmente se le da 5 años. ¿Qué ocurrió, gente?
¿Qué ocurrió en 1816? Se llama ¿cómo sería un último Congreso Nacional para esa época? Y se dicta la dictadura perpetua. Muy bien. Entonces, acá nosotros vamos a dividir. Lo primero fue dictadura temporal hasta 1816 y en 1816 la dictadura perpetua. Así como dijo la compañera, prácticamente hasta ahí va a ser el último congreso porque si bien Francia había prometido convocar un congreso cuando sea necesario, no lo hizo. ¿Sí? No lo hizo. ¿Cuándo termina su gobierno, gente? 1840. 1840 con la muerte del propio doctor Francia. Entonces, en 1840, voy a borrar para que ustedes puedan ver bien. En 1840, ¿qué ocurrió? Ocurrió que no había personas que puedan gobernar. Ellos lo único que tenían que hacer era convocar a un congreso, sin embargo no lo hicieron, ¿verdad? Entonces, entre 1840 y 1841 tenemos 3 gobiernos. ¿Cuáles eran esos gobiernos efímeros, cortos, que no dieron? El segundo triunvirato, creo que era. Sí, un triunvirato, luego una junta provisional. Una junta provisional. Y luego viene la comandancia en armas. Aparece ahí, ¿quién? Entonces, gobiernos provisorios, voy a poner. En la comandancia eran Mariano Roque Alonso y Carlos Antonio López. Primeramente aparece Mariano Roque Alonso. Y Mariano Roque Alonso lo que hace es, bueno, voy a tomar el consejo de don Carlos. Mariano Roque Alonso llama a un Congreso Nacional. Y ese Congreso Nacional en 1841 están recordando, ¿verdad? Imagino que sí. Esto es efímeramente así, muy superficial, porque después vamos a ver las obras y todo lo demás. ¿Hasta qué año? Bueno, primeramente, ¿quiénes integraron? Así como dijo la compañera, Mariano Roque Alonso y Carlos Antonio López. ¿Hasta qué año duró este gobierno? 1844. Muy bien, 1844, año en que se crea la presidencia del Paraguay. Pero antes, en el medio, nosotros tuvimos un congreso en 1842. ¿Recuerdan? Ese congreso, ¿qué obras tuvo? ¿Qué hizo este congreso del 42? La Carta de Independencia. Redactó la Carta de Independencia del Paraguay, muy bien. Creó los símbolos patrios, el pabellón, que nosotros lo llamamos pabellón oficialmente, la gente lo conoce. ¿La libertad de vientres? La libertad de vientres. ¿Eso fue en este congreso o fue antes de este congreso? Un día antes del Congreso. Un día antes, exactamente. Un día antes. Importantísimo la libertad de vientre porque sacaba de las leyes paraguayas la esclavitud. Pero tenía una letra pequeña, la famosa letra negrita pequeña, en donde estipulaba cuántos años tenía que transcurrir para que ese liberto de la patria sea realmente libre. ¿Cuántos años tenía que cumplir el varón para ser libre? El varón creo que eran 25 años. ¿Y la mujer? Y las mujeres 24. Muy bien. ¿Y qué yo le había dicho? Si la libertad de vientre fue en 1842 y yo soy varón, ¿cuántos años, o sea, 25 años transcurridos, en qué año va a ser que yo consiga mi libertad? ¿En qué año?
¿En qué año yo voy a conseguir mi libertad? Si es del 42, y a esto vamos a sumarle 25. Casi en el 70 por ahí, profe, ¿verdad? ¿Quién puede hacer un cálculo rápido? Y el 5, 69 parece. 5, 7, Aquí. 6, 1867. Al borde. ¿Qué ocurría ahí, gente, en el Paraguay en 1867? La guerra de la Triple Alianza. La guerra de la triple. O sea que yo conseguí mi libertad, muy bien, Jorge, Federico. Yo conseguí mi libertad en plena guerra contra la Triple Alianza. ¿Sí? ¿Cómo? Justo para ir en la guerra. Justo para ir a la guerra. Así mismo, y eso ocurrió. ¿Sí? Libertad entre comillas, así mismo. Bueno, los famosos Cambá del Brasil también fueron endulzados con mieles. Se les dijo que si venían a pelear en la guerra del Paraguay, como lo llamaban, ellos iban a conseguir su libertad. Al volver, era pura mentira. No consiguieron su libertad. Pero bueno, volvamos al 44. Ahí se crea la presidencia del Paraguay. ¿Quién fue el primer presidente del Paraguay? López. Carlos Antonio López. Carlos Antonio López. ¿Cuántos años duraba esta presidencia? 10 años. 10. Entonces hasta 1854. Pero en ese año, él aceptó solamente 3, ¿verdad? Entonces su segunda presidencia duró de 1854 a 1857. Esta es la segunda presidencia. Esta es la primera. Y la tercera, por su estado de salud, duró hasta 1862, año en que muere Carlos Antonio López y asume, según un pliego cerrado, un sobre cerrado, como vicepresidente su hijo Francisco Solano López, que después va a ser nombrado por ese congreso de ese mismo año presidente del Paraguay. Tendría que ser del 62 a 1872. Pero ¿qué ocurrió acá? En el medio, en 1870 fue asesinado o liquidado o ejecutado, como quieran llamar, y con eso concluye ese periodo conocido como la Patria Vieja. ¿Se entendió, gente, verdad? Bueno, espero que sí. Vamos a continuar entonces en donde nos quedamos hace rato. Tuve que salir para poder explicarles y creo que cuando explicamos de esta manera es mucho más fácil. ¿Es así o no es así? Si no, me dicen, profe, retrocede y explicamos nuevamente. Estamos a tiempo. ¿Puedo continuar? ¿Se entendió? Sí, se entendió, profe. Este periodo de la Patria Vieja que estoy marcando ahí. Bueno, después viene los gobiernos de la posguerra. De 1870 a 1880, ¿cómo son conocidos esos primeros gobiernos? 10 años, sí, 10 años. Influenciados, puede ser. Sí, nuestro libro habla, creo, de gobiernos influenciados por los aliados, ¿verdad? Otros autores lo llaman gobiernos títeres. Pero bueno, vamos a hacer así, muy suave nomás. Vamos a llamarlo gobiernos influenciados. Ahí vamos a ver los grandes tratados donde perdimos territorio, se hacen los primeros empréstitos, el primer acto de corrupción posguerra, el primer golpe de Estado, un sinfín de cosas. Después de 1880 a 1904 vienen los gobiernos republicanos o colorados, la primera hegemonía republicana. Pregunto, gente, cuando llega, cuando empieza la primera hegemonía en 1880,
¿Ya existían los partidos políticos? No, todavía. No existían. Pero sí existían los famosos clubes. El Gran Club del Pueblo, que hoy es el Partido, y el Club del Pueblo, la ANR. A partir de aquí, en 1870, de hecho que en esa convención para crear la Constitución de 1870 se vio estos grupos antagónicos. Pero bueno, en 1904 termina esta primera hegemonía, llega el Partido Liberal en 1904 hasta 1936. En el medio, bueno, al final de 1932 a 1935, vamos a ver la guerra contra Bolivia o la guerra del Chaco. De 1936 a 1948 fueron conocidos como gobiernos militares, pero en realidad en el Paraguay siempre hubo presidentes que fueron militares. Pero bueno, se llama así para poder tratar de poder entender un poquito mejor, ¿verdad? ¿Cuándo llega el Partido Colorado nuevamente al poder? ¿En qué año? Hola. ¿Quién se ofrece? ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Cuándo llega nuevamente el Partido Colorado al poder? En la segunda hegemonía. ¿Quién recuerda? Con Federico Chávez en luego de Higinio Morínigo hay un periodo conocido como la anarquía política. En un año, 5 presidentes. ¿Recuerdan? Esa no fue la primavera, no era esa, ¿verdad? La primavera democrática fue durante el gobierno de Higinio Morínigo. También. Sí, también. Pero Ya. Higinio Morínigo va a perder el poder en 1948, luego de una guerra civil. Primero viene la revolución del 47 y luego va a entregar en 1948. En ese año, en 1948, llega nuevamente el Partido Colorado. ¿Quiénes fueron esos 4 presidentes que gobernaron durante un año? Imagínense, en un año, 4 presidentes. ¿Quién recuerda? Frutos era uno de ellos. Muy bien. Empieza con Juan Manuel Frutos. Después, Natalicio. Natalicio González, Raimundo Rolón y Felipe Molas López. En un año. Luego viene Federico Chávez en el 49. Él va a durar hasta 1954. Ayer fue 5. No, anteayer fue el 4 de mayo, día en que se llevó a cabo el golpe de Estado encabezado por Alfredo Stroessner contra Federico Chávez. Alfredo Stroessner asume directamente el poder. No. No. ¿Le pone a quién como presidente? El arquitecto Tomás Romero Pereira. Asimismo, al arquitecto Tomás Romero Pereira. Llama a elecciones, gana las elecciones y asume en 1954. ¿Hasta qué año estuvo Alfredo Stroessner en la presidencia del Paraguay? 1989. 89, muy bien. Ahí vamos a ver todos los hechos que ocurrieron, las obras de gobierno, ¿sí? Muchos, pero no tanto porque casi 35 años, ¿verdad? Tendría que haber, pero bueno, ya no se va a cambiar eso. En 1989, golpe de Estado, y quien asume la presidencia primeramente provisional y después fue nombrado ya como presidente oficial. ¿Quién fue? Su propio consuegro, Andrés Rodríguez Pedotti. ¿Recuerdan? Se llama a elecciones, y ¿quién gana las elecciones? En el 93. Juan Carlos Guasmosi, muy bien.
Juan Carlos Guasmosi, ¿de qué partido? Del Partido Colorado. Pero ¿era militar o no? ¿Perdón? No, no era. No era. ¿Qué era? Un señor, no me digan, ¿sí? Un civil, profe. Un civil, ingeniero civil, de hecho. Después de casi 40 años llegaba un civil a la presidencia. ¿Hasta qué año estuvo Juan Carlos Guasmosi? Colorado siempre. Hasta el 98. Hasta el 98. ¿Quién gana las elecciones? Raúl. González Macri. Raúl Cubas Grau. Muy bien. ¿Hasta qué año estuvo Raúl Cubas Grau? 99, profe. Exactamente. El marzo paraguayo le obliga prácticamente a renunciar. El marzo paraguayo, como consecuencia del asesinato, del atentado, como quieran llamarlo, del ex vicepresidente Luis María Argaña. Entonces, el presidente renunció. El vicepresidente fue asesinado. ¿Quién tiene que asumir? El presidente de ambas cámaras. En este caso era Luis Ángel González Maqui. Pero la gente, como hablamos ya una vez, siempre recuerda Maqui nomás, o Machi. Luis Ángel González Maqui. ¿Hasta qué año estuvo Luis Ángel González Maqui como presidente? 2003. Hasta el 2003, profe. 2003. ¿Quién gana las elecciones en ese año? Nicanor Duarte Frutos. Muy bien. Hasta el año 2008, ¿verdad? Año en que se lleva a cabo nuevamente las elecciones y gana una persona que no era del Partido Colorado. Entiéndase, termina la segunda hegemonía republicana o colorada. ¿Quién fue este señor? Fernando Lugo Méndez. Fernando Armindo Lugo Méndez, ¿verdad? Muy bien. ¿Hasta qué año estuvo él? 2012. Sí. ¿Por qué? Por los hechos de Marina Cue, que le llevó a su primeramente enjuiciamiento político a un presidente y luego la destitución. En este periodo, gente, estuvimos escuchando mucho juicio político, ¿verdad? ¿Quién recuerda cuántos presidentes del Paraguay fueron enjuiciados políticamente? Dos. El primero de ellos fue Ullari, profe. el primero fue José Patricio Ullari. Muy bien. ¿Y el segundo? ¿Quién fue el segundo? Lugo. Lugo. Pero el que fue encontrado culpable fue únicamente Lugo, ¿verdad? Porque José Patricio Ullari fue encontrado inocente. ¿Estamos bien, gente? ¿Hasta qué hora tenemos nosotros clase? ¿Hasta las 8? Sí, profe. ¿O no? ¿Sí? Sí, sí. ¿O no recuerdan? Porque yo no sé realmente. Sí, hasta Bueno. las 8 parece que, profe. Bueno, díganme nomás. En teoría hay un receso, profe, y después se sigue hasta las 9:30, no me acuerdo. ¿Con quién tienen que seguir después? Matemática. ayer- Matemática, creo que tenemos después. Ah, bueno. Genial. Tenemos todavía media hora para poder abarcar lo siguiente. Pero ustedes me dicen, me preguntan si están dudando. Profe, con Sí. vos tenemos hasta las 9:45 o 9:30. ¿Conmigo? Sí, todo el día es con vos. No, Materia es por más día, cambio no, de profe. materia. Pero a mí no me llegó eso. Hoy teníamos 2 clases, creo, compañeros. No, Sí, una hoy a materia mí por me día, llegó. no. Es una materia por día, profe. En realidad, según el horario, ayer era castellano todo el día y hoy toca historia y matemática. Así mismo. Sí, En así el, está en el el horario horario. dice así. Pero bueno, vamos a continuar hasta las 8. Vamos a ver qué Dale, profe. No, acontece. en el horario lo que marca es que la próxima semana, en vez de el jueves, vamos a tener matemática. La próxima semana, pero hoy sí toca todo el día historia. Bueno, vamos a continuar. Les voy a consultar. Bueno, a ver.
el Paraguay precolombino. El Paraguay precolombino está dividido en dos etapas. Primeramente el Paleolítico y luego el Neolítico. El Paleolítico habitaba la región del Chaco paraguayo, ¿sí? Desde la cordillera de los Andes hasta el Paraguay, de ambos lados de los ríos Salado, Bermejo, Pilcomayo, hasta la margen derecha del río Paraguay. Esa era la ubicación de los pueblos del Paleolítico. Los del Paleolítico son también llamados pámpidos. ¿Por qué son llamados pámpidos? ¿Quién recuerda? Provenientes de la Pampa Argentina, creo. Porque provenían en diferentes oleadas migratorias de la Pampa Argentina. Asimismo, estos hombres eran cazadores, recolectores, pescadores principalmente. Nosotros habíamos visto que el Paleolítico se divide en 6 familias lingüísticas. Primeramente los Guaycurú, los Mataco, los Cochabot en Imagá, los Mascoy, los Amucos y los Chanet Arawat. Y estos otra vez subdivididos en etnias. Recuerden que en el examen suele, no sé si va a salir así, pero suele salir principalmente ubicar en qué región habitaban las etnias. Por ejemplo, etnias que habitaban o ocupaban desde tiempos muy remotos el área del Gran Chaco. Y te puede citar en la opción A, Chulupí, Chorotí, en la opción B, Lengua, Macá, en la opción C y en la opción D. Hasta 4 normalmente, bueno, hasta el año pasado hasta 4 era lo permitido. 4 opciones. Entonces, uno tiene que saber primeramente la familia lingüística, luego la etnia y posteriormente la región geográfica. Que como le había dicho una vez, esta es la parte más tediosa porque esto sí hay que memorizar. Y los nombres muchas veces no son amigables para memorizar. Pero creo que con todo este tiempo que pasó, usted ya me habrá memorizado bastante bien, ¿verdad? Bueno, luego viene en nuestro material las denominaciones actuales. Nunca salió en ningún examen, pero puede salir, ¿verdad? Por ejemplo, ahí tenemos cuántas familias lingüísticas tenemos. ¿Quién me puede decir? ¿Cuántas familias lingüísticas tenemos en las etnias actuales? Solamente tenemos 5, ¿sí? Guaraní, lengua mascoy, mataco, samuco y guaycurú. Y después hace una división otra vez en etnias. Por ejemplo, voy a citar solamente uno. Guaraní, H, Guaraní, Guaraní Ñandeva, Guaraní Occidental, Buda, Paita Utera. ¿Sí? Y después las otras etnias de la lengua mascoy, mataco, samuco y guaycurú. Como dije, nunca salió, pero no sabemos si puede salir este año. ¿Cómo se organizaban políticamente? Dice que no había tribus organizadas. Bueno, más bien se refiere a una organización contemporánea, ¿verdad? Pero sí se agrupaban. Algunas llegaban a tener casi 200 personas agrupadas entre sí. Era una cuestión de necesidad de protección también, ¿verdad? Por eso se agrupaban estos pueblos. Y normalmente le ponían el nombre de algún animal silvestre de la zona. Por ejemplo, el chamacoco era conocido como oso hormiguero. Algunos se era conocido como pato real, jaguar, loro. Dependiendo del animal que le caracterizaba a cada región. Esa era la forma en cómo ellos se denominaban, ¿sí? Estas bandas
tenían sus límites principalmente por un accidente terrestre. Por ejemplo, algún río, algún riacho, algún cerro, y la transgresión de ese límite era causa de guerra, ¿sí? Causa de guerra. Y normalmente, como ustedes saben, estas guerras se daban justamente porque los otros venían a saquear. ¿Cómo se llamaba ese saqueo, gente? Hola. Rancheadas. Rancheadas, exactamente. Las rancheadas eran justamente el ataque sistemático a estos pueblos. ¿Y cómo se llamaban esos lugares que normalmente el Payaguá atacaba? ¿Cómo se llamaban esos lugares donde el Payaguá atacaba? Cementeras puede ser, profe. Cementeras. ¿Qué vienen a hacer las cementeras? La agricultura, o sea, el lugar en donde ellos llevaban a cabo la agricultura. El aspecto social. Los jefes evidentemente eran los hombres más aguerridos, el de mayor coraje. Si perdía esto, evidentemente que perdía la investidura. Era que tenía mayor prestigio. Su cargo pasaba por herencia al hijo mayor. Entre su descendencia se formaba una suerte de nobleza indígena, ¿verdad? Eran los que recibían el mayor botín, la mayor parte del saqueo, ¿sí? Entre los tomas, por ejemplo, los jefes podían tener varias mujeres y reclamaban la mayor parte del botín. Además, usaban peinados especiales, los famosos penachos que nosotros vemos en la película. Sin embargo, en caso de guerra, elegían a otra persona como capitán. Claro, evidentemente que para gobernar, o sea, la parte administrativa, estaba un jefe, pero para liderar a ese ejército se le nombraba a un capitán. El Consejo Anciano gozaba de mayor autoridad y prestigio político social. Este tenía que atender la conducta del jefe, lo podía nombrar, lo podía deponer, depende ya de su actuar, ¿verdad? ¿Declaraba la guerra o firmaba la paz? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, el pueblo más aguerrido fueron justamente los Payaguá. Eran bastante despiadados. Los Payaguá lograron lo que muchos otros pueblos no hicieron: poder navegar, y a través de esa navegación conquistaban otros lugares. Por eso eran conocidos como los piratas del río Paraguay. Lastimosamente para los Payaguá, como tenían esta característica, después fueron perseguidos y prácticamente exterminados. Nuestro material habla que en 1940 fueron vistas las últimas mujeres Payaguá. ¿Alguien recuerda en qué zona fueron vistas? Creo que era la Chacarita, profe. En la Chacarita, exactamente. Y después ya desaparecieron totalmente los Payaguá, porque tenía un precio, cada cabeza de Payaguá tenía un precio. Evidentemente que había una división social, una estratificación social. Primeramente el jefe, acompañado del Consejo de Ancianos y sus parientes. El segundo lugar estaba ocupado por los guerreros. El guerrero evidentemente que adquiría su rango, su estatus luego de una guerra, ¿sí? La herencia de ser guerrero evidentemente que uno no lo puede transmitir, ¿verdad?
La herencia de ser guerrero no se puede transmitir. Pero normalmente el hijo seguía los pasos del padre. En el tercer lugar estaban los comunes. Estos no eran ni jefes, ni parientes del jefe, tampoco eran guerreros, parientes de guerreros, pero sí, de acuerdo a su trabajo, a su valentía, podían escalar un peldaño más dentro de la sociedad. Y por último estaban los esclavos, que generalmente eran los prisioneros de guerra. Bueno, esa era la estratificación o división social. Aquí habla que esta sociedad era patrilineal y matrilineal. ¿Quién recuerda qué significa patrilineal? Patrilineal era cuando el padre, o sea, el padre era la autoridad, ¿verdad? El padre era la autoridad. El pater family, ¿sí? El padre era la cabeza. Pero aquí en la sociedad paleolítica ocurrió lo siguiente, que había una etnia que era matrilineal, o sea, practicaba el sistema matrilineal en donde la madre era la jefa de familia. ¿Y quiénes eran estos pueblos? ¿Quién recuerda cómo se llamaban estos pueblos? Las Chorotis, exactamente. Ellas gozaban de mucho prestigio, eran las que comandaban y evidentemente tenían mucha libertad, ¿sí? Ellas eran las que elegían a sus maridos, el marido era sometido prácticamente a la familia de esta mujer. Habla también que los Mascoin, y acá habla de la monogamia y de la poligamia. Creo que todos ya saben el significado de monogamia y de poligamia. ¿Alguien no sabe? Pregunto. Bueno, creo que todos saben. La monogamia significa tener una sola pareja, monogamia. Pero principalmente acá se basa en el varón, que el varón tenga una sola esposa. Los Mascoin eran monógamos. Los Guaycurú solicitaban la mano de la esposa de la madre y le llenaba de regalos, le adulaba, qué sé yo, qué sé cuánto, pero podía tener varias esposas. Entre los chamacocos se hacía un curso prematrimonial para poder llevar a cabo el matrimonio, ¿verdad? Las uniones también políticas eran algo normal. De esa manera se establecían alianzas. Los chanés se aliaban matrimonialmente con las mujeres Mascoin. Hacían un cambio también, por supuesto, de alguna manta, de algún bien apreciado. También fueron frecuentes las alianzas entre los Toba y las mujeres Mascoin. Cada uno preservaba su cultura y su lengua, evidentemente. Otros que se casaban entre etnias eran los Guaycurú, los Lenguas, los Cochabot y muchas otras etnias que acá nos cita nuestro material, pero evidentemente esto era para formar una alianza entre pueblos por un eventual caso de guerra, ¿sí? Para eso se aliaban. Una característica social era la limitación. Ellos limitaban la natalidad. Y uno me va a decir, pero ¿cómo en este periodo van a hacer eso? Era muy fácil, el sacrificio era normal. Por ejemplo, los bayá generalmente tenían uno o dos hijos. Los chanés trataban una serie de dos varones y una niña. Evidentemente que eran sacrificados por el camino si venía de más.
Entre los payaguá, una proporción de hijos de una niña y un varón por familia, ¿sí? Por familia. Normalmente nosotros tenemos el concepto que estos indígenas en la actualidad tienen hijos desmedidos y no es tampoco así en la actualidad. Basta ir, no sé, acá cerca de Asunción está la comunidad de los Macá y después ya tenemos en el Chaco. Ellos limitan mucho. Claro, nosotros vemos por la calle varios niños indígenas, pero no son todos de la misma madre. Ellos limitan mucho la natalidad. ¿Alguna pregunta, gente, hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Están muy callados hoy. Qué raro, che. Bueno, la herencia en el Paleolítico era por partes iguales. Tanto los hijos como las hijas recibían un porcentaje similar. ¿Qué recibían, por ejemplo, luego de la muerte del padre o de la madre? Los animales, si tenían esclavos, si tenían mantas, alimentos, diferentes cuestiones pueden recibir, ¿verdad? Economía. Acá nos basamos en 3 puntos específicos. Primeramente, la caza, normalmente llevada a cabo por el varón. Así también la pesca. Y por último venía la recolección de diferentes frutos, semillas, vegetales, todo lo que se pueda consumir. Pregunta, ¿aquí ya se practicaba la agricultura? No, todavía. Todavía no se practica, pero conocían la agricultura. Pero como dice ahí abajo, ellos decían que era muy fatigoso. ¿Para qué vamos a hacer? Demasiado cansador es. Entonces ellos directamente no lo hacían, ¿sí? En cuanto a la pesca, ellos represaban las aguas, utilizaban redes, arpones, otros una suerte de media hecha de caraguatá para evitar la mordedura de algún pez. Y acá destaca que no conocían las embarcaciones, a excepción de algunas pelotas. Y así como digo pelotas, piensen en una pelota hecha de raíces que pueda flotar. Bueno, y es así. La vez pasada conseguí una fotografía, pero no pude agregar, voy a agregar para el sábado, de estas pelotas. Y normalmente lo que hacía era para trasladar los productos, los peces, algunos utilizaban para trasladar cargas o a sus propios niños, ¿sí? Ahora bien, las tribus habitantes de la región del río Paraguay conocieron unas embarcaciones. Acá se refiere a los payaguá. Ellos sí empleaban un tipo de embarcación elaborada de un tronco bastante largo. Y evidentemente que tenía que ser así, porque en algunas embarcaciones llegaba a cubrir 16 personas. Muchas personas entraban en esta embarcación. Y como le había dicho en alguna ocasión, una de estas embarcaciones está en el Cabildo, el Museo del Cabildo. Pero ahora no sé si se puede visitar, ¿verdad? Pero está ahí como exhibición. Las prácticas religiosas. Los del Paleolítico no conocían la existencia de un ser supremo. La práctica religiosa se ocupaba exclusivamente de los demonios. ¿Quiénes eran los demonios? ¿Alguien me puede decir quiénes eran los demonios? ¿O eran pueblos satánicos estos? Los desastres naturales y eso. Las enfermedades. Exactamente, los fenómenos naturales. Para ellos, los fenómenos naturales eran los demonios. Claro está, traían hambruna, sequía, peste.
enfermedades, ¿sí? Entonces, ellos, por temor a esta cuestión, en algunas ocasiones hacían sus ceremonias recordando a estos demonios. ¿Para qué? Para que no venga más, para evitar una sequía, para evitar una inundación. Todo en exceso hace mal, ¿verdad? O también cuando venía una peste, normalmente lo que se hacía era sacrificar a esa persona para evitar, y usó la palabra sacrificar y no asesinar, que esa peste o algún problema se expanda a toda la sociedad, ¿sí? Con excepción de la luna, el resto de los astros no le interesaba para nada. Los lemas sí, en su cosmovisión, tenían una historia en donde relataban cuál era el camino para la Vía Láctea, y este camino era el sendero de los espíritus. Pero el resto no le daba importancia a este aspecto. Luego dice que utilizaban diferentes artefactos para llevar a cabo sus ceremonias religiosas. Sonajas de calabaza, tambores, ollas llenas de agua que emitían un sonido muy peculiar. El famoso porongo. El porongo se hace un pequeño agujero, se pone piedra y eso se utilizaba como maraca, ¿sí? No maraca, maraca. Entonces, de esa manera ellos llevaban a cabo sus ceremonias religiosas. La mayoría de estos pueblos mataban a niños, ancianos o cualquier persona que esté enferma para evitar que se convierta en un espectro maléfico, ¿sí? Para evitar de esta manera que eso se expanda a toda la sociedad. Artesanía. Evidentemente que la artesanía fue copiada de otros pueblos, principalmente de los pueblos andinos. Mucha influencia de los pueblos andinos. ¿Y cuál era la función de la artesanía? ¿Quién me puede decir? Utilitaria. Netamente para usar. ¿Qué nos quiere decir eso? Que no era para ceremonias religiosas, era netamente utilitaria. Y después ya habla ahí de qué tipo de artesanía. Principalmente trabajaban mucho el barro, del barro hacían sus ollas, sus urnas, que está ahí justamente en la parte superior derecha. Sería para almacenar agua, algún tipo de bebida embriagante también, claro está. Y también se utilizaba como urna funeraria, ¿sí? Algunos tenían asas, dice, otros no tenían asas o astas. ¿Qué significa eso? Que no tenían para agarrar. Hasta que después se dieron cuenta que podían poner esas asas y en vez de llevar una sola olla, podían acumular varias y de esa manera se evitaba un trabajo mayor, ¿verdad? También utilizaban la mandíbula de algunos peces, de eso se hacía algún puñal, inclusive las propias agujas se hacían de huesos de pescado, de peces, ¿sí? Utilizaban mucho también las raíces, el caraguatá era muy utilizado, ahí justamente tenemos en el costado estas famosas bandoleras, creo que hoy le llaman, ¿verdad? Carteras en donde llevaban sus diferentes herramientas. Luego viene el neolítico. Acá hay un cambio rotundo, hay una revolución. ¿Por qué? Porque aparece la domesticación de plantas y animales. ¿Cómo se llama eso, gente? ¿Cómo se llama la domesticación de plantas? ¿Cómo se llama la domesticación de animales? La fauna y flora. Tibio.
Si yo digo domesticación de plantas, ¿cuál sería la palabra que yo debo emplear? Agricultura. Muy bien, la agricultura. Y si digo domesticación de animales, ahí nace la ganadería. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? Bueno, entonces, acá ese aporte va a traer justamente el cambio de nombre. Ya no se llama paleolítico, se va a llamar nuevo lítico, nueva piedra. ¿Por qué? Porque aparte de la agricultura y de la ganadería, pero no, era todavía ganado vacuno, gente. ¿Sí? ¿Cuándo llega el ganado vacuno al Paraguay? ¿Alguien recuerda? Con los adelantados, ¿Con quién? en Los vaca. hermanos 1542. ¿Están seguros? Con la esposa de un... Con la no, esposa no me acuerdo de el nombre. Con Juan de doña Belia de Sanabria. Sanabria. Exactamente. Ella le trae a los famosos hermanos Goes, ¿recuerdan? Y ahí llega la ganadería vacuna al Paraguay. Pero antes llegó otro tipo de ganado. Pero vamos a ver eso en qué periodo. Bueno, el Neolítico es conocido también. Bueno, vamos a dejar hasta acá, ya es 58. Ya que vamos a continuar después del receso, vamos a llegar hasta acá, ¿verdad? ¿Les parece? Sí, profe. Pero quiero más participación a la vuelta, gente. Muy callados están hoy. Tienen hambre. Aunque suelen ser callados, pero hoy ya están exagerando. Y vos dijiste que atendamos. ¿En serio? Sí, que no Bueno, copiemos nada, dijiste. No, copiar, pero no participar. Pueden participar, evidentemente.